1 al 4. Gracias. Que cuando comienza es cuando se cumple la promesa de Jesús y de Dios, hermanos, de la venida del Espíritu Santo. Es aquí donde comienza la iglesia, hermanos. Es aquí donde ya no es solo Israel, sino que Israel y los gentiles que tengan el Espíritu Santo son el pueblo de Dios. Son los amados de Jesucristo. Son los escogidos de Dios. Amén. Dice Hechos 2 del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey. Porque por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, tú nos muestras cosas maravillosas, Padre. Amén, Señor. Cosas grandes, Señor. Las cosas de tu reino, Padre. Amén. Ayúdanos a entender, Padre. Trae arrepentimiento a nuestros corazones, Señor, para poder vivir en tu voluntad, para poder vivir, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Pueden tomar asiento. Esta es una promesa, hermanos. Una maravillosa promesa de Jesús a todos los que creen en Él. Amén. Dice Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Esa es la promesa de Jesús, hermano, para su pueblo, para aquellos que andaban con Él. Y el Espíritu Santo no es que haya venido porque estaba la gente allí unánime, porque estaba la gente esperándolo. Era porque ese día había sido el día que Dios había dicho que vendría el Espíritu Santo. Amén. Y todo lo que Dios dice en su palabra se cumple, hermano. Así es, Señor. Juan 14, del 15 al 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si bien es cierto, el Espíritu Santo, hermano, no es que aparezca por primera vez en la Biblia, ¿cierto? Pero antes el Espíritu Santo estaba con la gente, estaba con el pueblo de Israel, pero ahora está en el pueblo de Israel, en el corazón de nosotros, en el centro de nuestra vida. Y ese es el nuevo pacto, pues, hermano. Esa es la gran diferencia, hermano, que tenemos nosotros con la gente que vivió en el antiguo pacto, con la gente que vivió en Israel y sabían del Espíritu, pero el Espíritu no moraba en ellos. ¿Recuerdan cuando David dijo, no quites tu Santo Espíritu de mí? Era porque Dios, por el pecado de David, podía hacer eso. Pero Él nos hizo una promesa ahora, hermano, que Él va a estar con nosotros para siempre. Amén, Señor. Pero todo eso es gracias a Cristo Jesús. Gracias a la obra que Él hizo, Cristo Jesús, hermanos. Y esto lo cambia todo.
Esto cambia los tiempos, divide los tiempos, hermanos. Desde que el Espíritu Santo empezó a habitar en aquellos que siguen a Jesús, hemos visto el milagro de Dios en las personas. Amén. Hemos visto cómo Dios transforma a hombres como Juan, a hombres como Pedro, a hombres como Saulo de Tarso, ¿cierto? El asesino de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo vino a ellos, de ellos corren ríos de agua de vida. Amén. Y no de muerte, hermanos. En Juan 7, 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo solo vino, hermano, cuando Jesús ya estaba, cuando Él ascendió. Amén. Porque Él dio la orden para que el Espíritu Santo descendiera y nos viniera a revelar la verdad, ¿cierto? Amén. Sin el Espíritu, hermano, no entenderíamos ni las promesas, no entenderíamos la palabra, no entenderíamos nuestro propósito, no entenderíamos nada, hermanos. La muerte, hermano, y la resurrección de Jesucristo dio pie para que Jesús enviara al Espíritu Santo y hubiera un nuevo nacimiento. Amén. Como veíamos el jueves, ¿cierto? Una nueva vida, una nueva era, hermano, para el ser humano. Amén. Vivir en el Espíritu, hermano, es vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. En el antiguo pacto el Espíritu, como dije, estaba con ellos, pero en la época nueva del Espíritu, Él está en nosotros. En la época antigua, los hombres servían a Dios a partir del temor bajo las consecuencias de la ley. Pero en la nueva era, los hombres sirven a Dios a partir del amor a Jesucristo. Pero ese amor es capacitado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esto es totalmente nuevo, hermanos. Porque antiguamente la gente seguía a Dios por temor. Este es el nacimiento de la nueva época, y la naturaleza de la nueva época es la iglesia, el cuerpo de Cristo, ese cuerpo de creyentes en que vive el Espíritu Santo, todos unidos invisiblemente, hermanos, en un solo cuerpo, Amén. siendo Cristo la cabeza de ese cuerpo. Y ese es el misterio, hermano, que se comienza a desarrollar en el libro de Hechos capítulo 2. Cómo empieza a obrar el Espíritu en medio de la iglesia. Amén. Dios se reveló, hermano, en el antiguo pacto por medio de la ley, ¿cierto? Por medio de los sacrificios. Pero ahora Dios se revela por medio de su Espíritu Santo. Amén, Señor. Él revela a su Hijo por medio del Espíritu Santo. Y nos revela esta gran historia de la redención, hermanos. Amén, Señor. Y esto no podía suceder, como dije anteriormente, antes que Jesús ascendiera y fuera glorificado en el cielo. Solo allí Jesús pudo enviar el Espíritu Santo, y Jesús cumplió su obra y fue al Padre, y el Padre, en respuesta a la obra perfecta de Jesús, envió al Espíritu Santo para morar dentro de los creyentes. Esta es una nueva dispensación, ¿verdad? Amén. Una época totalmente nueva, hermanos. Algo nació ese día, y tú y yo somos parte de eso. Amén. ¿Por qué? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esta es llamada la iglesia, la eclesia, los llamados.
Y esto es algo nunca antes visto en el Antiguo Testamento, hermanos, es un misterio. Esto estaba escondido, nadie tenía idea de la iglesia. Solo cuando vino el Espíritu Santo, hermano, se revela la iglesia a su pueblo, a los que le siguieron, a los apóstoles. Y aquellos que siguieron a Jesucristo, hermano, se dieron cuenta por medio del Espíritu Santo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es imposible, hermano, creer en Jesús sin el Espíritu Santo. Amén. Es imposible ser salvado sin el Espíritu Santo. Porque solo Él te puede revelar la salvación. Amén. Es decir, tú y yo llegamos aquí sin tener idea de lo que era la salvación. Sin tener idea de que un día va a haber un juicio. Y que ese juicio ya fue ejecutado en Jesucristo. Y todo aquel que no crea en Él, dice la palabra que ya ha sido condenado. Pero todo aquel que en Él cree, obtiene la vida eterna. Este es un edificio, hermano, dice Pablo, un templo espiritual, con Jesucristo y los apóstoles como el cimiento. La iglesia como un cuerpo, hermano. Los pámpanos y la vid. Las ovejas y el pastor. El buen pastor. El rey y sus hijos. Y esto es nuevo, hermano. Esto es nuevo de a partir de ese día que vino el Espíritu Santo y descendió con poder. ¿Y te fijas cómo el poder se manifestó en Pedro? Predicando de Jesucristo, exaltando el nombre de Cristo. Porque ¿cuál es la misión? Jesús vino con una misión, ¿cierto? Que era salvar a lo que se había perdido, salvar a los creyentes. Amén. Y el Espíritu Santo igual viene con una misión. Y esa misión es revelar a Cristo, exaltar a Cristo. Amén. Ahora todos poseemos el Espíritu Santo, todos los que han sido salvados, ¿cierto? Él vive en nosotros. Y esa es nuestra naturaleza nueva, hermanos. Y muchos no entienden, hermanos, la dispensación de la iglesia. Y es simplemente porque no tienen el Espíritu. Amén. Muchos no valoran la iglesia, la desprecian. Pero es porque no tienen el Espíritu Santo. Así es, Señor. Y no se dan cuenta que están haciendo exactamente lo mismo que hicieron con Jesús. La iglesia despreciada, mirada en menos. Pero eso, a nosotros nos revela eso el Espíritu Santo, pero a la gente de afuera no. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Todo creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, posee el Espíritu. ¿Para qué? Para instrucción, para enseñanza, para tener poder en contra del pecado, Amén. para consolar, para tener la seguridad y la garantía de nuestra herencia, hermanos. Por eso hay tanta seguridad en nosotros, hermanos, porque el Espíritu mora en nosotros. Él es la garantía de que Dios nos ha salvado. Amén. El Espíritu Santo es nuestra garantía de que hemos sido salvados por Dios. Dice Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan bautizaba en arrepentimiento, ¿cierto? Amén. Pero Jesucristo vino a bautizar en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, hermano? Que cuando Juan bautizaba en arrepentimiento, no significaba que el Espíritu estaba en las personas. Y tú eres salvado solamente cuando el Espíritu está en ti. Amén. Porque el Espíritu te revela todo el plan de redención de nuestro Dios, de nuestro Padre. Es decir, ¿qué es lo que produce el gran cambio en el ser humano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, nos comienza a transformar. Comienza a hacernos sentir esa incomodidad de vivir en el pecado. Porque antes vivíamos en el pecado y pues éramos felices según nosotros. Era rico el pecado, pero cuando Cristo viene, hermano, por medio de su Espíritu Santo, ya el pecado no es lo mismo. Amén. Ya el pecado no produce gozo en nosotros. Produce dolor. Amén. Hechos 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esa es la nueva época, hermanos. Nosotros, como cristianos, antes hablábamos cualquier cosa, pero ahora hablamos según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía según su palabra. Amén. ¿Te pasa a ti muchas veces que estás escuchando una predicación y tú te das cuenta que tú estás de acuerdo con eso? Eso es porque el Espíritu Santo está en ti Amén. y te ha revelado eso. Recuerdo cuando leía el Salmo 1, hermano: bienaventurados aquellos que no andan en camino, ni se juntan con pecadores, ¿cierto? Ni se sientan en silla escarnecedor, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Yo recuerdo que lo leía, hermano, y yo decía dentro de mí: ese soy yo. Hasta que vino un día el Espíritu Santo y me dijo: ese no eres tú, ni ningún hombre, ni siquiera David. Porque todos, como dice Romanos 3, todos hemos pecado. Amén. Todos, aún, hermano, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero el Espíritu Santo, hermano, vino a revelarnos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, quien jamás pecó. Y ese es el bienaventurado. Ese es Jesús, el que se deleitaba en la palabra de Dios. Amén. Cuando el Espíritu Santo no habita en nosotros, somos mentirosos, nos mentimos a nosotros mismos. Imagínate yo creyéndome el hombre del Salmo 1, siendo que vivía en el pecado mismo. Porque el velo no había sido quitado, pues, hermano. Amén. Porque el velo tiene que ser quitado. Y lo primero que te va a mostrar va a ser tu pecado, no el pecado de tu vecino, ni el pecado de tu esposo, ni de tu esposo. Te va a mostrar tu pecado. Amén. Y el Espíritu Santo, por medio de su palabra, te convence. Te convence de que tú eres pecador. Amén. Y eso es glorioso, hermano, pero también es doloroso. Porque nos damos cuenta de lo miserable que somos.
Muchas veces, hermanos, si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros nos iríamos. Pero el Espíritu Santo es nuestra garantía, porque Él nos mantiene, Él nos sostiene, Él nos consuela en los momentos difíciles. Es Él el que te dice, mira, no importa el estado en que estés, lo que hayas sufrido, lo que importa es que un día tú fuiste salvado. Amén, así es. Y eso, hermano, eso es lo más glorioso que un ser humano puede vivir. No es ganarse el quino, no es ser millonario, no es pasar de fiesta en fiesta, sino que ser salvado por nuestro Señor Jesucristo. Y eso te lo revela el Espíritu Santo, y ahí tú tienes la garantía Amén, Señor. de que Dios te ha salvado. Amén. Y esas son las arras del Espíritu. Es como un cheque firmado por Dios que te dice ya todo está pagado, así que no te preocupes. Has pecado, no te preocupes, Jesús ya pagó en la cruz. Un día estaremos juntos con Él para siempre, sin esta carne, Amén, Señor. sin esta carne dudosa, pecadora. Segunda de Corintios 5, del 1 al 5 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. ¿Te das cuenta, no? Es decir, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Cómo los apóstoles pudieron terminar su carrera? Porque tenían el Espíritu Santo. Amén, Señor. Y Él es la garantía de que Dios nos ha salvado. Amén. Él es nuestra seguridad. Muchos creen, hermanos, que cuando tú caes en el pecado, muchos te dirán, tú ya no tienes salvación. Pero el Espíritu Santo te dirá, mira, si tú no te dieras cuenta que no has pecado, si tú no te dieras cuenta que has pecado, no hay seguridad. Amén. Pero porque yo habito en ti, tú te das cuenta que has pecado. Amén, Señor. ¿Te das cuenta que el mundo juzga y juzga mal? Porque cuando tú ves tu pecado es cuando realmente has sido salvado. Pero cuando tú te crees santo, cuando tú te crees bueno, cuando crees que tú has alcanzado lo que eres hoy día, lo que tienes hoy día, es porque el Espíritu Santo no está en ti. La garantía, hermano, de que Dios nos ha salvado la da el Espíritu, y la da por medio de convencernos de que somos pecadores, de convencernos de que necesitamos a Cristo, Amén. de convencernos de que no hay nadie como Jesucristo, que solo Él nos puede salvar y que solo Él nos puede cambiar, transformar. Efesios 1, del 11 al 14 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia,
Es decir, es la seguridad de nuestra herencia, es la garantía de que tenemos una herencia, hermano, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, hasta que venga el juicio y Dios nos entregue la herencia. Porque sí, hemos sido salvados, ¿cierto? Pero ¿de qué hemos sido salvados? Del juicio. Amén. Del juicio de nuestro Dios. Así es. Entonces, el Espíritu Santo, porque no podemos esperar el día del juicio para tener la seguridad y decir, entonces éramos salvados. Fuimos salvados por Dios. No, la seguridad la tenemos ahora, aunque el juicio viene más adelante. Amén, Señor. Es ahora cuando nosotros podemos decir, yo no tengo temor. Amén. No tengo temor. Porque Cristo habita en mí por medio de su Espíritu Santo. Y en Él estamos escondidos nosotros. Amén. Así es. En Él estamos salvados. Amén. Porque Él pagó en la cruz con su sacrificio. Y fue recibido en el cielo porque su sacrificio fue perfecto. Y Él hoy está sentado a la diestra de Dios Padre gobernando. Amén. Y envió al Espíritu para que tú tengas garantía de eso. Amén. Gracias. Para que tú tengas la seguridad de que si Cristo te salvó, tú terminarás la obra que Él comenzó. O sea, Él la terminará. Él la terminará porque Él la comenzó. Amén. Si tú y yo no hemos comenzado nada. Pero Amén. ¿qué nos revela eso? El Espíritu Santo. Amén. Así es, Jesús. Nos revela la grandeza de la obra de Cristo, hermano. ¿Qué son las arras? Es una señal, es una garantía. Representa un anticipo, una garantía de un compromiso o promesa futura. En el cristianismo, hermano, esto se utiliza en el contexto de salvación y de nuestra herencia espiritual. Amén. Es decir, tenemos la seguridad de que tenemos una herencia espiritual Amén, Señor. y que es eterna. Amén, Señor. Pero esa seguridad viene específicamente a través del Espíritu Santo. ¿Por qué el ser humano, por qué el cristiano no puede ser engañado por las riquezas? Porque las riquezas pasarán. Amén. Sin embargo, la salvación y la herencia que Dios nos ha dado Permanece. es eterna. Aleluya. Sí, Permanece Señor. por el tiempo. Amén. Hasta el fin de los tiempos, hermano. Entonces, ¿qué significa las arras? Es una garantía, hermano, de nuestra herencia divina. Amén. Bendito sea el nombre del Señor que envió al Espíritu Santo. Y nos muestra esta grandeza, hermano. El mundo está vuelto loco, hermano, queriendo prosperar, queriendo alcanzar cosas. Pero nosotros los cristianos, lo único que esperamos es que Cristo vuelva Amén, Señor. para recibir la herencia de nuestro Señor y para vivir con nuestro Señor, porque esa herencia no tiene ni un valor si nuestro Señor no estuviera. Así es. Andaríamos corriendo por los panes y los peces, pues, hermano, y no por Él. Es un anticipo de nuestra salvación, hermano, el Espíritu Santo, de la seguridad de nuestra salvación. Es el sello de la posición que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Mira, hermano, nosotros a veces le hablamos a la gente y hablamos cosas que son del Espíritu Santo, que la otra persona no las va a entender. Por ejemplo, cuando alguien le hace daño a tu hijo y viene alguien y te cuenta y tú le dices, pero Jesús dijo que debíamos amar a nuestro enemigo, que debíamos ganarle al mal con el bien. Esas son cosas que nos ha revelado el Espíritu. Amén. Y para el mundo esas cosas son locuras. Así es, Señor. ¿Qué crees que te va a decir la otra persona? ¿A dónde
el que me la hace, me la paga. El que le pega a mi hijo, tiene que vérselas conmigo. ¿Por qué? Porque si tú te fijas todas las películas, muchas de las películas que vemos, lo que te enseñan es que tú debes vengarte. Esas películas hermosas como Superman que estábamos viendo ayer, lo que te enseñan a ser orgulloso y que a ti ni a nadie en tu familia te pueden tocar. ¿Te imaginas Dios fuera así? Habría desaparecido esto. Habría desaparecido a cada ser humano aquí en la tierra por haber tocado a su hijo. Así es. Pero el Espíritu Santo nos revela eso, por hermano. La grandeza del amor de Dios, la grandeza del pensamiento, de la filosofía que tiene el reino de Dios. Amén, Señor. ¿Oísteis que fue dicho? ¿Oísteis? Eso está en el pasado, dice Jesús. Porque yo ahora digo, amarás a tu enemigo. Porque ¿qué brillo tiene amar a aquel que te ama? Qué maravillosa la enseñanza de Jesús. Qué poderosa, hermanos. Pero el Espíritu Santo te puede revelar eso. Porque te aseguro que aquel que no tiene el Espíritu dirá, bueno, y este Jesús es tonto. Pero para nosotros es lo más grande. Amén. Es lo más maravilloso porque el Espíritu Santo lo exalta en nuestro interior. Amén. Y dice, ese hombre sí es de verdad. Ese sí es un verdadero hombre que nunca pecó. Amén. El Espíritu Santo te muestra el compromiso que Dios tiene con su iglesia. Y es tan grande su compromiso que envió a su Hijo para dar la vida por la iglesia. Amén. Entonces, ¿por qué estamos aquí, hermano? Porque el Espíritu Santo nos ha mostrado la verdad. Amén, Señor. Y la verdad, hermano, que el verdadero amor solo está en Cristo Jesús. Así es, Señor. Amén. Y de ahí tú puedes nacer al amor. De ahí tú puedes amar como Él nos amó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo descendió y nos ha dado poder para amar. Amén. Pero amar de verdad, pues, hermano. No amar cuando te aman solamente, sino que amar cuando te desprecian. Amar cuando te persiguen. Amar cuando te ignoran. Amén. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo, hermano? La misión del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Lo que significa es que debemos hacer que su obra y su carácter sean conocidos y apreciados. ¿Pero por quién van a ser apreciados? Por los que Dios salve. Porque los que Dios no salve, esos te van a despreciar a ti. Y van a decir, esta mujer está loca, este hombre está loco. Ellos no van a admirar a Jesús. Amén, Señor. Ellos no van a admirar la cruz, el sacrificio de la cruz, porque no tienen el Espíritu. Amén. Porque están cegados. ¿Te fijas la importancia del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no busca la atención para sí mismo. Él busca que tú y yo pongamos la mirada en el Rey de Reyes, Amén. en el Señor de Señores, en aquel que es el principio y el fin, aquel que es el león de la tribu de Judá, aquel que es el único capaz de desatar los sellos. Amén. A ese quiere desviar la atención el Espíritu Santo, a ese quiere mostrar. Y toma lo que es de Cristo y lo hace saber a los demás. Fue lo que dijo Jesús.
Amén. Él tomará de lo mío y lo hará saber a ustedes, le decía a los discípulos. Entonces el papel del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo, es decir, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, su vida glorificará a Jesucristo. Amén. No importa las circunstancias, no importa si los demás están o no están contigo, tu vida glorificará al Señor. Amén, Señor. El Espíritu Santo, hermano, es el que te mostró la verdad. El Espíritu Santo es el que nos mostró que vivíamos en una mentira. Amén. Él nos guía a la verdad. ¿Y qué es la verdad? No es algo, es alguien. Es Amén. nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos recuerda todo lo que Él ha dicho y ha hecho. Amén. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Él muestra la identidad y su obra. ¿Por qué amas tanto a Jesús? Porque el Espíritu Santo te ha mostrado cómo es Él. Amén. Te ha mostrado su maravillosa obra en la cruz. ¿Sabías tú que hay iglesias que ni se acuerdan de la cruz de Cristo? Y se hacen llamar iglesias cristianas, siendo que Cristo, por medio de la cruz, por medio de recibir la ira de Dios y de su resurrección, pudo enviar luego, después de su ascensión, pudo enviar el Espíritu Santo para que tú y yo entendiéramos eso. Amén. Para que tú y yo entendiéramos la grandeza del sacrificio de Jesús. No es para celebrar una semana, ¿no es cierto? Amén. Es para vivir una vida celebrando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Amén. Porque Él te salvó, porque Él me salvó. Amén. Y nos ha mostrado la verdad. Porque nos ha mostrado a Jesús. ¿Quién era Jesús para ti antes? Un buen hombre. Qué manera de llorar con esa película, hermanos, la más antigua que hay de Jesucristo. ¿Por qué lloramos? Porque decíamos, pobre hombre, siendo tan bueno, mira lo que le hicieron. Pero cuando el Espíritu Santo te revela quién es Cristo, tú dices, qué gran hombre. No hay nadie como Él. No hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Amén. Ya no les llamaré esclavos, dijo Jesús, sino amigos. ¿Y por qué amigos? Porque tú a tus amigos les cuentas todo. Les muestras todo lo que tú tienes. Amén. Eso es gracia del Espíritu Santo. Y Él nos ayuda a crecer en la semejanza a Cristo. Amén, Señor. Si no tuviéramos el Espíritu, seguiríamos siendo lo que éramos. Amén. Él nos dio vida juntamente con Cristo, el Espíritu Santo, hermano. Amén, Señor. Él nos capacita para compartir la verdad de Cristo, para dar testimonio de Cristo con nuestra vida, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de ser. Él nos da el poder, hermano, para compartir la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo con aquellos que no la conocen, Amén. que no ha sido revelada, que no ha sido dada por Dios. Y nosotros debemos compartirla, porque por medio de la predicación del Evangelio, ¿cierto? Dios salva a las personas y pone su Espíritu. Amén. ¿Qué le regalarías a tus hijos? ¿Cuál crees tú que sería el regalo que más te agradecería? Conocer a Jesús. Amén.
conozcan a Jesús. Porque solo allí, hermanos, solo allí son salvados. ¿Recuerdan cuando las mujeres lloraban por Jesús? Pobre Jesús. No había sido revelado quién era Él. Y Jesús les decía, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Porque sus hijos, si no tienen a Cristo, se irán al infierno. Amén. Y sufrirán el castigo eterno. Así es. No gastes lágrimas en mí, dice Jesús. Llora por tus hijos. Clama por tus hijos para que un día venga el Consolador a ellos. Amén. Y les revele esta gloriosa verdad. Amén. Esta verdad que divide, hermanos. Esta verdad que separa. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Juan 16, del 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomaría de lo mío y os lo hará saber. Nuestros hijos, hermanos, si no tienen el Espíritu, si Dios no tiene misericordia de ellos, no tienen ni idea quién es Jesús. Amén. No tienen temor de Jesús. Muchos decíamos cuando veíamos esa película, puta la gente mala hoy. Y nosotros éramos tan buenos, éramos buenos. No, Cristo nos reveló que no éramos buenos. Amén. Primera Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Si Jesús no es tu Señor, si Jesús no es tu Dios, es porque el Espíritu Santo no está en ti, Amén. no mora en ti. Pero si Jesús es tu Señor, si Jesús es tu amado, si Jesús es tu todo, es porque el Espíritu Santo te lo mostró. Y tú dijiste, yo amo a Jesús, yo quiero amar a Jesús. Amén. En resumen, hermano, la misión del Espíritu Santo es exaltar a Jesucristo, guiarnos a la verdad, dar testimonio de Él. Y muchos quedan en eso, hermano. Pero también el Espíritu Santo te capacita para llevar a cabo nuestra misión, Amén. para llevar a cabo nuestro propósito como cristianos. ¿Para qué? Para que todo esto es con el objeto de que Jesús sea conocido, de que Jesús sea glorificado aquí en la tierra, hermanos. Así como Jesús no vino a reinar en su primera venida, hermanos, sino a darnos salvación, el Espíritu Santo no vino a exaltarse a sí mismo, sino a exaltar a Jesucristo como Señor y Salvador. El mismo rey David, hermano, en el Salmo 110:1, reconoce a Jesús como el Señor sin haberle visto. Dice
En Mateo 22, del 43 al 46, Él le dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni usó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Jesús tenía una sabiduría que ellos no entendían. Porque Jesús lo que le está diciendo a los judíos es, David llamó Señor a Jesús sin haberle visto. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu. Amén. El Espíritu Santo, hermano, trabaja constantemente para anunciar, difundir y promover a uno solo, a nuestro Señor Jesús. Siempre está guiando a la gente hacia Jesús. Cuando una esposa no guía a su esposo o un esposo no guía a su esposa a Cristo, es porque ese esposo o esposa no tiene el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo no exige, hermano, ni busca ni desea atención para sí mismo. Él quiere hacer famoso a Jesús. Así es. Él ha hecho famoso a Jesús Amén. en los corazones de los creyentes. Amén. ¿Entiendes tú cuál es nuestra misión? Jesús, hermano, vino a buscar y a salvar a los perdidos. Su misión era redimir a la humanidad del yugo del pecado. Y Jesús lo hizo, ¿no? Amén. Lo hizo. Derrotó para siempre el pecado y la muerte. Y ahora está sentado victorioso a la diestra del Padre Celestial. Logró todo lo necesario para que los pecadores arrepentidos recibieran perdón y salvación. Esa era la misión de Jesús. Amén. Y Él envió al Espíritu Santo para dar testimonio de lo que Él hizo, para dar testimonio de su identidad y declarar el triunfo sobre el pecado, la muerte y Satanás. Amén. Para enseñar y reenseñar las verdades que Cristo enseñó Amén. y para glorificar su maravilloso nombre. La misión del Espíritu Santo es engrandecer el nombre de Jesús aquí en la tierra. Amén. Pensemos un poco en esto, hermano, a la luz de las obras que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence a las personas de pecado. ¿Por qué? Para que recurran a Jesús Amén. en busca de perdón. El Espíritu Santo retrasa el juicio final de Dios. ¿Por qué? Para dar a los pecadores más tiempo para recurrir a Jesús. El Espíritu Santo efectúa la salvación. ¿Por qué? Para aplicar la obra salvadora de Jesús a los que creen. Es decir, si tú eres salvado, tu vida es transformada. Amén. Tu vida nunca va a ser igual si el Espíritu Santo habita en ti. Amén. Así fue como Jesús cambió nuestras vidas, por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que añade creyentes a la iglesia. ¿Por qué? Para difundir el mensaje de Jesús. Amén. Es el Espíritu Santo quien adopta a los creyentes en la familia de Dios. ¿Por qué? Para hacerlos coherederos con Cristo Jesús. El Espíritu Santo dota a los creyentes para servir. ¿Por qué? Para equiparlos para continuar la obra que empezó nuestro Señor Jesús. ¿Por qué estamos aquí hoy día, hermano? Para continuar la obra que Jesús inició y Amén. engrandecer su nombre. El Espíritu Santo, hermano, es el que inspiró y ilumina las Escrituras. ¿Por qué? Para que tú y yo podamos conocer a Jesús. Amén.
El Espíritu Santo sella a los creyentes. ¿Por qué? Para que puedan seguir a Jesús con seguridad, con confianza, con certeza de que lo que Él comenzó lo terminará. El Espíritu Santo consuela a los creyentes. ¿Por qué? Para ayudarlos a superar nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestro desprecio, nuestra persecución, hermanos. Porque aunque tú no lo creas, hermano, de alguna otra manera tú eres despreciado por el mundo. Amén. El mundo no te aprecia, porque no aprecian a Jesús. Entonces, eso no es grato, ¿verdad? Como lo hemos conversado lo hemos dicho en otras predicaciones, pero el Espíritu Santo te consuela. Amén, Señor. Y te dice un día Él volverá. Amén, Señor. Y todas las lágrimas que fueron derramadas por amor a Él, Él mismo las secará. Y no habrá ni más llanto, ni más dolor. Qué maravilloso es el Espíritu Santo, Amén, Señor. que nos muestra a Jesús y su obra. El Espíritu Santo guía a los creyentes. ¿Por qué? Para que puedan caminar en la voluntad de Dios como lo hizo Jesús. Amén. Es decir, el Espíritu Santo nos capacita para que vivamos como vivió el Maestro. El Espíritu Santo es el que va transformando nuestro carácter. ¿Por qué? Para que seamos como Jesús. Amén. Para vivir como vivió Jesús. Para amar como amó Jesús. Para perdonar como perdonó Jesús. Para hablar como habló Jesús. El Espíritu Santo ora con y por los creyentes. Amén. ¿Por qué? Para que podamos orar más como lo hizo nuestro Señor Jesús. Y esa es la tarea, hermano, del Espíritu Santo en ti, en mí. Amén, Señor. Exaltar el nombre de Jesús. No exaltar nuestra moralidad. No exaltar nuestra persona, hermanos. Amén. Sino que exaltarlo a Él. Amén. Porque Él murió en la cruz por ti y por mí. Porque Él recibió el castigo para que tú y yo tuviéramos paz. Amén. Porque Él nos salvó, Él nos sanó. Así es, Señor. El Espíritu Santo, si tú no lo tienes, tú no entiendes a Jesús. Tú no crees en Jesús. Tú no te aferras a Jesús. Solo cuando el Espíritu Santo está en ti, Él te guía a Jesús. Amén, Señor. Filipenses 2, del 9 al 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Te fijas? ¿Quién es Jesús? Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hay un orden, hermanos, Así es, mi Señor. y ese orden lo determinó Dios. Amén. ¿Dónde lo determinó? En su palabra. El Hijo glorificó al Padre y el Amén. Espíritu Santo glorifica al Hijo. Y la tarea de la iglesia es glorificar al Hijo. Amén. ¿Por qué no somos testigos de Jehová? Porque no es lo que dijo Dios. Amén. Dios dijo que en el único que hay salvación es en nuestro amado Jesús. Amén. Y que a Él deberíamos glorificar.
Amén. Aleluya. Glorificando a Jesús, estamos glorificando al Padre. Amén. Así es, Señor. Por eso somos cristianos. Amén. Por eso nuestra predicación es cristocéntrica. Amén. Porque así lo mandó el Padre. Pero ¿quién nos revela eso? El Espíritu Santo, quien es una persona, Amén. al igual que Jesús. Tenemos un Dios trino. Es un solo Dios Así es. en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno lo que buscan, hermanos, es exaltar el nombre de Jesús. Amén. Porque el nombre de Jesús exaltó el nombre de Dios. Amén. Así es, Señor. Él no dijo, no, yo aquí vengo a hablar por mi propia cuenta. No, yo hablo lo que mi Padre dice. Amén. Lo que Él me dice que yo hablo, yo hablo. Así es, Señor. Lo mismo hace el Espíritu Santo. Lo que Jesús dijo que yo dijera, eso digo. Amén. Porque la tarea del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Amén. Hermano, la gente cree que es venir a Dios nomás y hacer las cosas como Dios manda, dicen. Pero no leen la Biblia. Porque Dios manda, pero Dios manda por medio de su palabra. Y el Espíritu Santo, nuestro mejor amigo, hermanos. Porque solo Él te va a llevar a Jesús. Solo Él te va a convencer de que Jesús es el Señor. Amén. Solo Él te va a convencer de que tú y yo somos pecadores. Así es. Y correrás a Jesús. Sin el Espíritu Santo, hermano, seguiríamos viviendo en el mundo. Amén. Seguiríamos siendo pecadores sin arrepentimiento. Amén. Así es. ¿Cuál es la gran diferencia entre el mundo y la iglesia? El Espíritu Santo, Amén. que nos lleva a toda verdad. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. No olviden que si la tarea del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, es nuestra tarea también, porque Él habita en nosotros. Amén, Señor. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos y llévanos, Señor, que con nuestras vidas, con nuestras palabras, sean guiadas por el Espíritu Santo para glorificar a tu Hijo, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos capacite para llevar a cabo nuestra misión. Todo esto lo dejamos, papá, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Oremos, adoremos a nuestro Señor. Amén. Adoremos al Espíritu Santo. Adoremos a nuestro Dios. Amén. Háblanos, Espíritu Santo. Muéstranos a Jesús. Muéstranos la verdad. Danos la valentía para vivir en la voluntad de Dios. Necesito escuchar tu voz, necesito encontrar